noches, querida familia. Qué bueno encontrarnos en este espacio virtual. Estamos muy contentos de poder participar de este tiempo de comunidad, de compañerismo, pero también de crecer juntos alrededor de la palabra de Dios, que es la que nos da ánimo, nos da dirección, nos alimenta. Y estamos muy contentos de que usted haya decidido hoy conectarse con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Queremos animarle a que pueda llamar a su familia, a sus amigos, mándeles el link de la página para que ellos puedan también disfrutar de este tiempo que vamos a estar reunidos aquí a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas virtuales. Esta es una semana que para algunos quizás ha sido una semana larga de trabajo, intensa, algunos desde casa, la mayoría desde casa, teletrabajando con los niños, otros ya han empezado a salir. Independientemente de cómo haya sido su semana, confiamos en que Dios está aquí para renovar tus fuerzas, para renovar tu ánimo, tu vigor. La Biblia dice que Jesús nos invita a correr a Él si estamos trabajados o cargados, y Él nos promete descanso, descanso para el alma. Y confiamos que este tiempo que vamos a estar juntos, Dios va a darte descanso. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos los que se han conectado, a los que están ahí saludando en el chat, en YouTube y también en el Facebook. Bienvenidos, gracias por unirse, participar activamente en las conversaciones entre la gente que se conecta, ¿no? Muchas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en esta temporada, en nosotros y a través de nosotros y entre nosotros. Entonces, bueno, hoy tenemos compañía especial, tenemos a un amigo, a un querido hermano del Centro Misionero Cristiano que va a estar compartiendo con nosotros la palabra, y queremos darle la bienvenida a nuestro querido Jorge Simití. Bienvenido, Jorge, saluda a la gente, estamos al aire ya. Pues bueno, y súper contentos de que puedas hoy estar con nosotros y compartir la palabra. La palabra es la que necesitamos más que nunca escuchar la voz de Dios. Entonces, bueno, salúdate ahí a la gente antes de que compartas. Que Dios me lo bendiga a todos. Pues agradezco tener la oportunidad de poder sumergirnos y sacar el tiempo para sumergirnos un poco en la palabra. Bienvenido a los que se están conectando en este momento. Y vamos a tratar de resolver o de conocer un poquito más sobre una pregunta que tal vez tú mismo te has hecho, que yo también me he hecho. Hubo un tiempo que yo me la hice y que mucha gente se la hace. Y la voy a decir ya. Iglesia, ¿para qué? ¿Para qué iglesia? No sé si usted ya alguna vez se ha hecho esa pregunta. Bueno, hoy vamos a tratar de ver un poquito más en cuanto a eso, verlo un poco más a fondo, y tal vez pues Dios te habla a ti y me habla a mí, a nuestras vidas en cuanto a esta cuestión. Excelente, excelente pregunta. ¿Será que todavía la iglesia es relevante? ¿Será que es algo que realmente ya es obsoleto? ¿En este tiempo será algo que se necesita? Bueno, es lo que queremos, es en lo que queremos reflexionar esta noche. Entonces, Jorge, sin más, te dejo para que puedas compartir con la iglesia. Como decía anteriormente, esto es una pregunta que es válida. La considero muy válida. Yo mismo muchas veces me la hice. Porque, o sea, ¿por qué no tener yo mi propia relación con Dios sin necesitar de nadie? ¿Por qué tener que acudir a unas reuniones? ¿Por qué tener que tener contactos con otras personas que tal vez a veces ni conozco? Y que algunas veces pueda, si usted de esas personas un tanto introvertida, le pueda causar un poco de incomodidad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué una iglesia así? Yo mismo puedo buscar a Dios, yo puedo leer la Biblia en mi casa, ahora más con este asunto de la cuarentena. ¿Por qué necesito yo involucrarme con gente que conoce o que está buscando de Dios? Bueno, vamos a ver, porque la palabra tiene respuestas a ello, y vamos a ir allá. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos expresa algo, y es el hecho de que la iglesia, o pertenecer a una congregación, nos da a nosotros el privilegio de poder impactar a esta sociedad.
O sea, si tú eres de las personas, por ejemplo, que se incomoda por lo que ve muchas veces en la política, que se incomoda por lo que ve dentro de la sociedad en la que estamos viviendo, eh, y más que criticar o más que señalar, quiere ser parte de hacer algo por ella, de no solamente ser espectador, sino de jugar un papel activo en medio de esta sociedad que muchas veces decimos que se ha corrompido, que muchas veces decimos que se está perdiendo, que si la juventud se está perdiendo, que si los políticos cada vez entran más en a aprovecharse más del pueblo por medio de la corrupción. ¿Qué podemos hacer? Hacer protestas, sí, a veces hay que hacerlas, a veces hay que hacerlas. Pero ¿funcionará siempre eso? ¿No habrá otra cosa más que hacer? Pues como iglesia, como persona que conoce de Dios o que estás buscando conocer de Dios, tienes un papel. Tenemos todos un papel. Y ahí es donde la congregación, ahí es donde la iglesia tiene un papel. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en el versículo que ya acabo de mencionar. Vamos allá. Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Aunque espero verte pronto, del versículo 14, te escribo estas cosas ahora, versículo 15, para que si me retraso sepas cómo debes comportarte, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Está hablando de la congregación. Esta es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así la describe Pablo, como una columna y fundamento de la verdad. En medio de una sociedad que está completamente caótica en cuanto a los valores. Desde hace casi década y pico estamos escuchando en cuanto a la necesidad de valores. Se hizo todo un plan de incentivar a los jóvenes dentro de las escuelas, dentro de los colegios con esto de los valores. Pero cuando usted analiza bien el cristianismo, cuando usted analiza esa fe en la que nosotros creemos, estos valores están muy arraigados a lo que es la fe cristiana. De hecho, estos valores son naturales en aquella persona que busca conocer de Dios. Ahora, si estas personas trabajamos en conjunto para mostrar esos valores allá afuera, entonces cumplimos ese papel que dice Pablo. Nos convertimos en columna y baluarte de la verdad. La gente necesita conocer una verdad en medio de un mundo completamente relativo, en donde básicamente a veces lo que para uno es bueno, para otro es malo, y estamos en esos debates todavía en algunos temas que no voy a mencionar hasta ahora. Y básicamente está relativizada lo que es la verdad. Lo que para uno es verdad, para otro no. Lo que para uno es bueno, para otro no. ¿Tiene Dios algo que decir? Por supuesto que Dios tiene que decir. Tiene algo que decir en cuanto a esto. Y lo dice por medio de su palabra. Y esta palabra contiene esa verdad revelada que nos ayuda a ti y a mí para caminar conforme a la voluntad de Dios, debe ser expresada a esa sociedad. Y la manera para ser expresada, la mejor forma, es a través de personas que conozcan la palabra. Y allí es donde entra la congregación. Por tanto, tomando el punto de vista de lo que acabo de mencionar, para ti que quieres ser, como dije, un actor que actúa en medio de las contradicciones de esta sociedad y que le pesa y le duele ver todo este tipo de situaciones que vemos por las noticias, de gente que se daña, de gente que daña a otro, y quiere ser parte de la solución, allí la encontramos. ¿Dónde? Siendo parte de la iglesia, siendo parte de aquellas personas que, conociendo la verdad, quieren divulgarla, quieren enseñarla. ¿Y dónde empieza uno eso? ¿Dónde empieza la congregación a hacer eso? Pues con los vecinos, con las personas que te rodean, las personas que están en tu colegio, las personas que están en tu trabajo, las personas que conocen. Allí es donde empieza eso. Algunas veces confundimos el papel de la iglesia cuando la vemos como una institución, sin entender que la iglesia somos usted y yo, individualmente, y la función de ella es a través de nosotros, a través de nuestro hablar y de nuestro actuar. El ejemplo que nos toca mostrar a las personas que no conocen de Dios, que tal vez no entiendan correctamente la diferencia entre bueno y malo, como usted y yo lo conocemos porque entendemos las leyes de Dios,
allí hay una responsabilidad que cumplir. Esta es una de las razones por las cuales es necesaria la iglesia y necesaria pertenecer a ella como cristianos. No basta una fe individual, una fe que está completamente excluida, un individuo que está completamente alejado de aquellos que conocen de Dios, porque de esa manera va a ser muy difícil cumplir el rol que a nosotros nos toca, como ya hemos visto en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. La gente, para poder conocer claramente la diferencia entre el bien y el mal, necesitan conocer a Dios. Y la plataforma para que la gente conozca a Dios es a través de usted y a través de mí. Y a través del esfuerzo que hagamos mancomunadamente, siendo iglesias, siendo una congregación que está dispuesta a llevar esa verdad a los demás. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo sería esto? ¿Cuáles serían las herramientas? Decía hace un momento, bueno, que es alzar la voz, corregir por los medios de comunicación, las redes sociales. La Biblia también tiene una respuesta para eso. Y esta se halla en Juan capítulo 17. Tenemos que entender que la Biblia nos dice, por medio del apóstol Pedro, que tenemos que estar prestos para dar defensa a aquellos que demandan razón de nuestra fe. Es decir, tenemos que estar preparados. Pero algunas veces podríamos confundir eso de estar preparados y pensamos que se trata simplemente de encuartelarnos, defendernos a capa y espada, y caemos muchas veces en exceso, que terminan dañando a las personas más que ayudándolos. En Juan capítulo 17, del 18 al 21, Jesús expresa la mejor manera de, como congregación, usted y yo, poder impactar esa sociedad, poder mostrarle a esa sociedad que hay un Dios que se preocupa por ella, que se preocupa por el mundo, que hay un Dios que realmente quiere intervenir en la vida de cada uno de ellos. Leo lo siguiente. Repito, Juan 17, versículo 18 al 21. A Jesús orando por sus discípulos en ese momento. Como tú me enviaste al mundo, le decía al Padre, así yo los he enviado al mundo. Tenemos una función en este mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, es decir, los discípulos que estaban en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, está orando por nosotros, los que vivimos actualmente. Mas para que todos sean uno, dice la palabra del versículo 21, para que todos sean uno. Es aquí la voluntad del Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Bueno, para que el mundo crea que tú me enviaste. También lo dice de otra forma ya en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El vínculo del amor y la unidad. Amor y unidad. De esa manera, la sociedad, las personas que nos rodean, entenderán de que existe un Dios real, no solamente de teoría. Porque cuando hablamos de amor, o cuando hablamos de que las personas pues tienen que cambiar, que las personas tienen que reconocer la existencia de ese Dios vivo, que se interesa por ellos, la persona tiene que verlo, ¿sí? Un Dios que es intangible, que no se ve, pero que está allí. Y la forma en que se ve ese Dios, dice la Biblia, es a través de la forma en que usted y yo nos tratamos, la manera en que haya unidad entre usted y yo, la manera en que haya un amor palpable entre usted y yo. Eso es iglesia y eso es congregación. Y a través de eso, empezando por allí, entonces vamos a impactar o tenemos la autoridad para decir lo que es correcto o incorrecto en medio de esta sociedad. Y habrá gente que nos va a escuchar y habrá gente que va a escuchar. Repito, tú que tal vez no estás convencido, tal vez no has pensado en congregarte, pero quieres conocer a Dios o estás conociendo a Dios, pues pues Dios te necesita a ti como un actor útil en su proceso de querer cambiar este mundo, de querer mostrarle al mundo que hay una realidad diferente que se puede vivir. Pero para ello se necesita vivir en iglesia, para ello se necesita vivir en unidad, porque es la única forma, por medio de ese amor, que la gente pueda entender de Dios. Esta, pues, es una de las necesidades por las cuales se necesita
que usted y yo pertenezcamos a una iglesia. Y no solamente cuando hablo de pertenecer, es de sentarme en una banca, aunque ahora en estos tiempos ya no lo estamos haciendo. Y de hecho, tal vez este tiempo es el tiempo perfecto para poder analizar el grado de unidad que podíamos tener con las personas que nos rodeaban, por ejemplo, todos los viernes o todos los domingos. ¿Qué tan fuerte es nuestro vínculo con ellos? O si solamente dependíamos de pues, estar sentados. Recordemos algo. El estar sentados en una banca, inclusive alabando a Dios o escuchando la palabra, eso es una reunión. Pero una reunión no implica una unión. Una unión tiene que ver con personas que se vinculan unos a otros, se preocupan unos por otros. Y en esa preocupación que tengo hacia mi hermano, demuestro ese amor que Dios tiene para mí. Es decir, mi relación con Dios y el amor que tengo yo hacia Él se manifiesta visualmente con la forma en que yo me trate, o la forma en que yo cree vínculos con las personas que me rodean, especialmente dentro de la iglesia. Esta es una de las necesidades y el porqué de iglesia, pero también hay otras más. Esta que acabo de explicar, pues está vinculada con nuestro papel en la sociedad y en el mundo, como ya había dicho. Pero también hay necesidades tuyas y hay necesidades mías que la iglesia, Dios la ha puesto y la ha diseñado para que sean suplidas. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, el crecimiento. Sí, crecimiento. Dios ha determinado que el ser humano, que usted y yo, que el cristiano pueda crecer dentro de este camino a través de la influencia que tengan otros sobre él. Muchas veces lo hemos dicho, llanero solitario dentro del camino cristiano no existe. Para poder crecer, una persona aislada dentro del camino cristiano difícilmente lo hará. Se necesita de otras personas. No lo digo yo tampoco. Vamos a revisar algunos versículos aquí. Esta vez vamos a Efesios capítulo 4. Y quiero leerlos desde el versículo 1. Dice lo siguiente. Yo pues preso, Pablo hablando, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. Porque sí, para estar unidos, para ser unidos, necesitamos aprender a soportarnos con paciencia y en humildad y en mansedumbre. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahora voy a saltar al versículo 13, venga conmigo. Dice así. El versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está listando, servicios que hay dentro de la iglesia. Los diferentes dones, diferentes llamados que tenemos dentro de la iglesia, con un propósito. El versículo 12 lo dice, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a usted que se ha convertido a Cristo, la Biblia le llama santo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es crecimiento, esto es avanzar. No solamente se trata de, ok, Cristo me salvó, lo acepté su sacrificio ya en la cruz. Hay más que eso. Este es el primer paso que tiene que ver con el asunto de la gracia, pero hay un propósito que usted y yo individualmente tenemos que cumplir, y como congregación. Y la forma en que esto se da, en que usted y yo hallamos ese propósito, ya lo acabamos de leer, es a través de las personas que Dios coloca a nuestro alrededor, dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Hay personas, por ejemplo, que les cuesta muchas veces eso, y como dije en un inicio, piensan que una relación personal con Dios no necesita de nadie más. Y básicamente a veces se apoyan en las experiencias de los profetas en el Antiguo Testamento, que sí es cierto, a veces solamente eran ellos y Dios nada más. Pero las reglas del juego cambiaron cuando Cristo llegó. Porque la iglesia es el fruto de lo que pagó Cristo en esa cruz. Si bien es cierto, es la salvación de cada uno de nosotros, pero también
el hecho de que todos sus hijos se reunieran, ¿no?, para adorarle y para mostrar su gloria delante de este mundo. Es decir, la iglesia es uno de los propósitos que vino a cumplir Jesucristo aquí en la tierra y que Dios ha levantado por medio de su Espíritu Santo. Por tanto, no podemos desechar ni decir que pues no necesitamos de una congregación. Si pensamos que eso es así, entonces estamos ignorando los planes y los propósitos de Dios que Dios tenía desde el inicio de los tiempos. Así que esta es una de las razones también. No hay crecimiento si el individuo está aislado. No hay crecimiento si el individuo no se expone a otros hermanos ya mayores en la fe o conocedores en la fe, puesto que Dios les ha dotado a cada uno de nosotros de dones para servir a otros, para que esos dones que tienen estas personas que de repente tienen más tiempo que nosotros, nos ayuden a edificarnos, a conocer a ese Dios vivo e incluso a conocernos algunas cosas en nosotros mismos que Dios quiere mostrarnos. Sí, Dios muchas veces te va a hablar a ti y a mí de forma directa, pero también utiliza a las otras personas para que podamos conocerlos. Otra de las necesidades que usted y yo tenemos son necesidades emocionales y materiales. Sí, así es. Y la iglesia también fue diseñada para eso, para suplir esas necesidades que muchas veces son, como dije, emocionales y son materiales. Jesucristo lo dijo de esta manera, allá en Mateo capítulo 19, versículo 29. El contexto fue en el momento en que Jesús se encuentra con un joven rico y el joven rico dice que quiere seguirle, pero cuando Jesús lo confronta, pues él no está dispuesto a dejar todo lo que tenía. En ese momento Pedro le dice, oye, pero Jesús, nosotros dejamos todo por ti. Y Jesús entonces le responde de esta manera. Todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Voy a repetir ese versículo. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Allí, básicamente está mencionando relaciones muy profundas, que no es más nuestra familia. ¿Qué cosas más, quiénes más cercanos a nosotros que nuestra familia? Y también menciona las situaciones materiales. Tal vez usted y yo no hayamos tenido que llegar a ese extremo de abandonar nuestras familias por nuestra fe en Cristo. Pero algunos sí, muchas veces se han encontrado en las situaciones donde la familia se los aparta, los aleja, o esa relación que tenían anteriormente antes de conocerse a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tal vez no están de acuerdo con la fe que ahora tienes. Pues Jesucristo promete que en medio de este camino, pues tendrás madres, tendrás hermanos, tendrás hijos. ¿Y quiénes son esos? Pues se trata de la gente que nos rodea. Se trata de aquellos que pertenecen a la congregación, ¿sí? Muchas veces llegamos a la congregación con situaciones o a la iglesia con situaciones emocionales no resueltas. Y resulta ser que con la relación, y es así como Dios lo ha instituido, con las relaciones personales cercanas que empezamos a construir en medio de ellas, muchas de esas situaciones emocionales son suplidas. De hecho, incluso ha servido para restaurar esas relaciones que con las familias biológicas a veces se han roto, ya sea por rencor, por divisiones causadas por situaciones del pasado y que el individuo no sabe cómo arreglar. Y por medio de la consejería, por medio de ese acercamiento, por medio de gente que va a estar ahí cerca contigo, en ese caminar, aconsejándote, guiándote, encuentras los medios. Dios los usa para darte los medios y que se pueda restablecer esas relaciones rotas. Como bien lo dice en Proverbio 16:7, si no me equivoco, aún aquel de quien Jehová se agradare, aún a sus enemigos reconciliará con él. Y repito, Dios utiliza entonces al ser humano, a la gente que está a nuestro alrededor, como herramientas para que estas cosas puedan ser restauradas. Esta es una de las tantas razones por las cuales pues le somos deudores a Dios y le tenemos que dar gracias. Porque provee estas cosas que muchas veces necesitamos. Situaciones que a veces están ahí que no vemos, pero que Dios utiliza a los hermanos, a la hermana, a la anciana, para hacernos los mostrar.
Ha sido muchas veces el caso mío, ha sido el caso de muchos de los que ahora me están viendo. Por tanto, esta es una de las razones por las cuales necesitamos ser parte de una congregación, ser parte de una iglesia. Otra de las ventajas es que así como se suplen necesidades emocionales y aún las materiales, y me faltaba ese pedacito de los materiales por el hecho de que qué hermoso es ver cuando las personas, como escrito está en Hechos, la iglesia primitiva decía, cada uno de ellos decían que sus cosas personales no les pertenecían. Ninguno decía propio aquello que les poseía, sino que lo compartía con todos los demás. Nadie tenía un bien que pudiera decirse privado, sino que lo que yo tenía, pues te pertenece también a ti. Y puedo extender mi mano y puedo, así como tú puedes levantarme, yo también puedo levantar. Y de hecho, en medio de esta situación que estamos viviendo, se está viendo esto. Se está viendo esto y hay que agradecerle a Dios. Y muchos de ustedes son la herramienta que Dios está utilizando para suplir las necesidades de otros hermanos dentro de la congregación, que sabemos también están agradecidos por ello. Esto es iglesia, esto es manifestar el amor de Dios a través, utilizando las manos tuyas y utilizando las manos mías. Esto es iglesia. Las necesidades, además de emocionales y además de materiales, pues están las espirituales. Hay un salmo que usted y yo tal vez hemos escuchado muchas veces, el Salmo 133, donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, y subraya lo que sigue, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, o sea, en esas relaciones cercanas, en esas relaciones interpersonales, de gente que se preocupa uno por el otro, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es triste y sería triste que nosotros nos privásemos de ese privilegio que Dios nos da por medio de la congregación, simplemente por pensar que no necesito de nadie más. Cuando la Biblia habla claramente de que a Dios le agrada esto y que allí, repito, envía Jehová bendición y vida eterna. Necesidad espiritual suplida. Muchas veces usted y yo, o por lo menos aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad, pues sepa que muchas veces se llega a la iglesia con cargas, con dificultades, con problemas. Y si bien es cierto, Dios muchas veces nos levanta con ánimo, nos levanta con fe por medio de la palabra predicada. También utiliza a hermanos, también utiliza a personas que tienen un corazón bastante sensible y que tal vez tú sin decir nada, sin hablar nada, ellos están allí para darte la palabra que necesitas, hablarte por medio de Dios, porque sí, es que Dios nos habla también a través de las personas. Y en ello, muchas veces esclarecer a veces las dificultades que tenemos en nuestros pensamientos, situaciones donde no vemos la salida. Pero cuando otra persona nos lo muestra con otra óptica, siendo utilizada por Dios, entonces sentimos ese alivio, sentimos esa bendición que Dios envía. El ideal de Dios no solamente es usar a las personas como herramienta para bendecirnos a nosotros, sino también utilizarte a ti como herramienta para bendecir a otros. Esta es la dinámica de la iglesia y la dinámica de la relación con Dios. Mi mano agarrado a Dios para bendecir al otro y el otro agarrado de Dios para bendecirme a mí. Esta es la dinámica de la iglesia, esta es la dinámica del porqué de la congregación. Porque hay cosas de Dios que no voy a poder ver de manera individual. Y no porque Dios sea el problema. No. El problema somos tú y yo. Es decir, el problema no es la señal, el problema es la antena. Y esa es la razón por la cual necesitamos de otro, porque no estamos completos en nosotros mismos. Cuando usted lea, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 12, usted se dará cuenta que Dios repartió dones y tenemos talentos y dones distintos, pero usted no los tiene todos, ni yo los tengo todos tampoco. Entonces, lo que a mí me hace falta lo tiene otra persona. Lo que a usted le hace falta, pues lo tiene otra persona. Y en esa unidad, entonces Dios suple su necesidad o
o su incapacidad también a través de las capacidades de otros. Por tanto, hay cosas, repito, de Dios que no vamos a ver y no vamos a poder entender si no lo vemos a través de otras personas. Si no vemos cómo Dios se expresa por medio de los talentos, por medio de los dones eh, con otras personas. No hay nada, hay una de las cosas más hermosas es poder ser de bendición para otros, pero también es muy hermoso ver cómo Dios nos bendice, nos suple y nos ayuda a través del amor que otras personas puedan derramar en nosotros. Entienda algo. Para el mundo allá afuera, muchas veces decimos lo siguiente, cuando a veces critican el mal comportamiento de algunos cristianos, porque los hay que ser realistas, los hay, y la gente dice, oye, pero es que si son ladrones, que si son esto, que si son aquello, y tal vez en algunos casos puedan tener razón, porque la iglesia no se trata de una institución perfecta, no, no, no. Se trata de una institución que recoge pecadores, ¿sí? Como los que están en el mundo, porque tú y yo seguimos siendo pecadores, pero estamos redimidos por la sangre. Pecadores que han decidido entregar su vida a Dios para salvación. Es la diferencia. Así que cuando estas cosas se dan, mucha gente a veces los critica y dicen, pero es que son esto y son lo otro. Y a veces el cristiano, pues tratando de defenderse, dice, oh, pero no pongan su mirada en el hombre, sino que pongan, es un versículo, pongan su mirada en Dios. Pero ese versículo fue dado para personas que ya conocían de Dios. Ese versículo fue dado para gente madura, para gente madura. La gente allá afuera conocerá de Dios y podrá ver a Dios a través del comportamiento tuyo y mío. Esa es la tremenda responsabilidad que tenemos. Sí. Y no se trata de ser perfecto, no se trata de no tener fallos. Muy por el contrario. Si hay fallos y si hay errores, una de las formas en que Dios se manifiesta a través de tu vida es humillándonos y pidiendo perdón. Es humillando y resarciendo el error. Es humillándonos y reconociendo ese error. Esa es una de las formas, porque allá afuera no todo el mundo hace eso. Muy rara vez. La gente tiende muchas veces a justificar sus errores porque se avergüenzan de ellos o porque no quieren pues que vean sus debilidades. Sin embargo, el cristiano tiene la oportunidad de mostrar a ese Dios reconociendo sus propios errores, reconociendo su propia fabilidad. Así es. Por tanto, esa necesidad espiritual que nosotros podemos tener, Dios la suple en medio de esta congregación, en medio de la congregación, en medio de los hermanos que están allí para ayudarnos. Y luego te usará a ti para hacerlo por otros. Que la iglesia no sea perfecta, pues eso es una realidad. Como bien dije, no lo es. Hay muchas dificultades, hay muchas cosas que hay que arreglar, pero esto también es el plan de Dios. Así es, porque Dios utiliza las imperfecciones de las personas que están dentro de la iglesia para lidiar con tus imperfecciones y con las mías. Dice Proverbios capítulo 17 que el hierro se afila con el hierro. Y dime tú, ¿qué mejor manera de poder ejercitar tu mansedumbre cuando tienes que perdonar a otros? Sí, aún dentro de la iglesia. ¿Qué mejor manera de poder mostrar que conoces a Dios, a un Dios que perdona y un Dios que te levanta, cuando te toca a ti levantar y perdonar a otros también? Por tanto, Dios no va a quitar los errores de los hermanos de la iglesia, no, Señor, ni siquiera los tuyos. Los va a utilizar para perfeccionarte a ti y los va a utilizar para perfeccionarme a mí. Si tenemos esa sensibilidad de ver las cosas como Dios las ve, entonces dejaremos de estar fijándonos en los errores de los demás. Si te vas a fijar en los errores de los demás, será para ayudarnos, no para criticar. Si te vas a fijar en las falencias que tiene la iglesia, será para ver qué puedes hacer tú allí, no para señalarla, no para colocar tu dedo en contra de la novia de Jesucristo y herirla, porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Si tanto amas a Dios, si tanto amas a Jesucristo, ¿vas a insultar a la novia de Jesús por sus defectos o por sus errores? O si tú le perteneces a Cristo, entonces te olvidas de que eres parte de la novia de Jesucristo. Pues no es el ideal. No es el ideal. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos manda a tener esa mansedumbre. Miren lo que dice, por ejemplo, en Colosenses. Vamos a buscar el capítulo de Colosenses, capítulo 3, el versículo
13 al 15 dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo lo perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. No basta solamente con aguantar a este hermano o aguantar a la hermana, no. No basta con aguantar, se trata de amar. Y la paz, luego dice, si esto se hace correctamente, versículo 15, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que así mismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos por pertenecer a ese cuerpo. Entonces, el vínculo perfecto siempre va a ser el amor, porque es por medio de este en que reflejamos a Dios. Nos necesitamos unos a otros, no podemos solo. Y el hecho de que tal vez en este momento no podamos pues, estar físicamente dentro de un templo, esto no significa que no tengamos unidad. Y es bueno. Considero yo, en lo personal, que este tiempo que pues, nos ha golpeado a todos y que tal vez ha impedido que tengamos una reunión física, pues nos ayudaría a pensar y a meditar qué tan unidos estamos con estos hermanos. Porque a veces nos engañamos, y voy a volver a repetir algo que ya he dicho anteriormente: el estar reunidos dentro de una congregación y sentarnos en una banca no significa que estemos unidos. Tal vez este es el tiempo en que Dios quiere que veas qué tan unido estás a ellos, qué tanto te comunicas, porque ahora las redes existen. Y allí muchas veces se ve los vínculos que tenemos en nosotros. Allá en la iglesia no es tan fácil verlo. ¿Sabes por qué? Porque en los cultos de todas formas nos vamos a ver. Pero ahora toca agarrar un teléfono, toca hacer una llamada. ¿Qué mejor manera ahora de evaluar la calidad de vínculo que tenemos? Si hay que hacer ajustes, pues hagámoslo. Porque para eso Dios nos va a respaldar. Veamos. Hola amigos, nos encontramos desde aquí armando lo que son nuestras bolsas solidarias que vamos a salir a partir del día de hoy a entregar a nuestros vecinos que están alrededor, a las empresas que están alrededor de nosotros. El programa social denominado Yo Ayudo de Centro Misionero Cristiano es un programa dirigido para las personas que en estos momentos de esta gran pandemia mundial se encuentran en una situación un poco difícil en su economía. Por eso que la iglesia ha querido hacer una intervención social, hacerlo de la mejor manera, y a través de unas bolsas de comida, a través de unos utensilios de limpieza que se están preparando también, podemos llegar a la mayor cantidad de personas. Pero para eso también necesitamos de tu apoyo. Si Dios ha puesto en tu corazón seguir aportando a esta gran actividad o ayudarnos para poder llegar a más personas, no dejes de dar tu aporte a través de nuestras redes sociales y a través de la cuenta que aparece en línea. Nos puedes apoyar también. Recuerda que el lema es llevando el amor más allá. En nuestro programa Yo Ayudo. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Centro Misionero Cristiano Luz a las Naciones agradece a todas sus contribuciones. Estas nos han permitido seguir compartiendo el mensaje de esperanza con todos los que se conectan en cada transmisión, en Panamá y el mundo. En pantalla presentaremos la forma en la que usted puede seguir impulsando la visión de esta iglesia. Muchas gracias por su compromiso y por creer en la visión de esta iglesia de ser luz a las naciones. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Ahora vamos a orar conforme a lo que hemos visto hasta ahora, a lo que Dios nos ha mostrado, para que el Señor nos ayude, que este tiempo de cuarentena pues no sea en vano. Yo soy fiel creyente porque Dios no permite las cosas simplemente por gusto. Cada cosa que Dios permite tiene un propósito. A nosotros como cristianos nos toca ver las cosas como Dios las ve y podremos entender los propósitos que Dios tiene. Aquí hay un propósito. Aquí hay algo que tenemos que ver. Aquí hay algo que tenemos que analizar. En lo personal primeramente, antes de verlo de forma comunitaria. Vamos a verlo de forma personal. Y vamos a orar para que Dios nos ilumine en cuanto a eso. Padre Señor, te damos gracias en esta hora porque tú sigues siendo bueno, porque para ti nada se te escapa de tus manos. Y nada permites, Señor, que llegue a nuestras vidas sin un propósito. Tú que dijiste y que está escrito allá en Romanos capítulo 8, que para aquel que te ama todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Ilumínanos, muéstranos, que podamos ver en este tiempo la calidad de relación que podamos tener entre nosotros mismos, entre la iglesia, en la congregación. Que iglesia no es el pastor, no son los diáconos, no son los ancianos, somos todos, hasta el que se sienta en la última banca y que tal vez quiera pasar desapercibido, es parte de la iglesia. Que podamos ver que tanto nos preocupamos unos por otros, que podamos ver que tanto las cargas de otros yo las pueda llevar, o si las he estado llevando en todo este tiempo. Y si no es así, ponme ese amor. Si no es así, ponme ese deseo de querer involucrarme en la vida de mi hermano o de mi hermana y poder dar de lo que tú me has dado. Sí, si es físico, si es emocional, si es espiritual. Poder ayudar también. Y también dejarme ayudar, tener la humildad para dejarme ayudar y poder recibir de aquello que tú le has dado a mis hermanos y que pueda bendecirme. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por compartir esta palabra con nosotros. Gracias. Nos has dejado con agenda. Nos has dejado con tarea. Gracias por dejarte usar por Dios para hablar a nuestras vidas. Y bueno, si tú te estás conectando hoy por primera vez, te encontraste en las redes con nosotros hoy, queremos decirte, estamos para servirte. Nuestro mayor deseo es que puedas experimentar el amor de Dios en tu vida. Y aquí hay una familia con la que puedes contar. En las redes sociales ahí vas a ver dónde puedes escribirnos. Estamos para ayudarte. Queremos ser facilitadores para que puedas encontrarte con tu Creador, nuestro Creador. Y aquí hay hermanos y hermanas que están para ayudarte. Esta es la familia de Dios, como bien nos lo ha recordado Jorge en esta noche. Entonces, bueno, queremos agradecerles a todos los que hoy se han conectado. Este fin de semana tenemos varias actividades importantes y bueno, sea parte de todo lo que está sucediendo en la iglesia y a través de la iglesia. Manténgase orando, manténgase conectados unos con otros. Pues ya hoy hemos sido animados a hágase ese mensaje, mande ese mensaje de texto, haga esa llamada y procuremos mantenernos unidos, conectados, vinculados. A pesar de que físicamente no nos podemos ver, podemos seguir conectados de corazón. Si hacemos el esfuerzo, están las herramientas. Entonces, sin más, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche y compartir la palabra.
Y bueno, que tengan un excelente sábado y el domingo nos vemos a las 11 de la mañana en nuestro culto en línea. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz descanso. Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Puedo ver en las personas tu mano.